Si criar a un niño es un desafío, más lo es si el niño está en el espectro autista. Educadores y hasta los compañeros de clase de un chico con TEA tienen que saber cómo tratarlo, cómo trabajar con él, pero la cosa, claro, no termina en la escuela. Y no todas las familias tienen los recursos para acceder al acompañamiento terapéutico necesario. De eso les proponemos conversar hoy, de autismo, de su tratamiento y de qué pueden hacer las familias. El Espacio Indalo, que tiene clínicas en Montevideo y en Shangri-La, trabaja, entre otros puntos, en niños con TEA y está trabajando en esta materia con la supervisión del especialista español Víctor Rodríguez, quien se encuentra de visita en nuestro país. Invitamos entonces a la psicóloga Jessica Malán, una de las coordinadoras de Espacio Indalo. Jessica, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Y también a Víctor Rodríguez, psicólogo especialista en autismo, director clínico de la LOA Foundation, diplomado en logopedia, profesor en el Instituto Superior de Estudios Psicológicos en Barcelona. ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido. Buenos días, gracias. Me decías ahí fuera de micrófonos que ya has venido, que no es tu primera vez, pero que trajiste la lluvia. Ahora te falta llevártela de nuevo para allá, me decías. Bueno, me marcho el domingo. O sea, hasta el domingo voy a... pero bueno, sí, me alegro que el clima haya cambiado y por fin pueda caer agua y a ver si la sequía mejora. Sí. Empiezo así, no quiero como repetir cosas que hablamos cada vez que hacemos una entrevista sobre autismo acá en Perspectiva, hemos hablado en diferentes ocasiones, pero me parece que no viene mal nunca hacer algunas puntualizaciones para que lo que hablemos después no pierda como asidero. Leí una entrevista contigo, Víctor, que decías que hoy en día se habla de que 1 de cada 44 niños nace autista. Esa cifra es... Sí, de hecho las cifras... Es bastante alta, ¿no? Sí, y incluso han incrementado. Ahora mismo son cifras del Centro para la Prevención y Control de Patologías del Gobierno de Estados Unidos. Es como el mayor centro de epidemiología del mundo, donde trabajan de forma más seria. Y cada cierto tiempo van haciendo revisiones de cuántas personas con autismo cuántos niños con autismo pueden estar naciendo cada año, ¿no? Los datos van incrementándose de forma progresiva casi cada publicación que hacen. Y ahora la última era 1 cada 44 y ya están sobre 1 cada 36. Es decir, tenemos un nivel de impacto de niños dentro del espectro de autismo muy significativo. ¿Y esto tiene que ver con que se diagnostica mejor, con que... Sí. ¿Por dónde viene esa tendencia al alza, digamos? No sabemos cuáles son las causas, o sea, los factores que determinan que un niño esté dentro del espectro de autismo, pero se barajan diferentes opciones, ¿no? Entonces es verdad que cada vez entran más, entran más niños porque se va redefiniendo el diagnóstico. Es decir, a lo mejor ahora niños que hace 10 años no estarían dentro de la etiqueta del trastorno del espectro de autismo, hoy sí, porque los criterios van cambiando, ¿no? Pero niños que tienen las mismas condiciones, digamos. Sí, un niño que desde una perspectiva hace 10 años por los comportamientos no sería compatible con un trastorno del espectro de autismo, hoy, tras una redefinición de los diagnósticos en un manual que se llama DSM-5, ahí están entrando cada vez y en cada redefinición van entrando más niños, desde un punto de vista de que los criterios son más amplios. Pero también es verdad que a día de hoy se sospecha, desde un punto de vista de la etiología de las causas, sospechan factores genéticos, factores ambientales, desde el punto de vista de la contaminación ambiental en términos de metales pesados en el ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad que seguramente al final en el autismo es multifactorial la causa, ¿no? Es decir, no va a ser una cosa lo que determina o detona que en un momento determinado el niño esté dentro del espectro de autismo, sino muchas de ellas, ¿no? Sobre todo factores ambientales, factores genéticos y seguramente también orgánicos en lo que hace la relación cerebro-estómago, ¿no? Y aparato digestivo. Cuando decís esto, ¿no? Que ha ido cambiando, pero hoy ¿cuáles son las señales que hacen que se pueda diagnosticar a un niño? Decimos niño, también hay algunos adultos que se le diagnostican a la adultez. Sí, ¿no? El autismo generalmente empieza... para que una persona esté dentro del espectro de autismo tiene que mostrar sintomatología antes de los 3 años. Pero puede ser y es muy frecuente, que haya niños que las sospechas diagnósticas no se han observado, no se han dado, y posteriormente se diagnostique un niño, un adolescente o un adulto dentro del espectro de autismo. Esto cada vez está siendo más común porque, como te digo, la redefinición del diagnóstico está abarcando personas con más habilidad, ¿no? Es decir, antes estaba muy circunscrito al no lenguaje y ahora tenemos mucha constancia de que muchas personas con niveles de
de actuación perfectamente típicos, con un desarrollo del lenguaje típico. En algunos factores de su vida hay algunas alteraciones con respecto a comportamientos repetitivos, intereses, que al final acaban cayendo dentro de este diagnóstico. Ahí mencionabas varias cosas, ¿no? El no lenguaje es como de las más clásicas, un niño que le cuesta o que directamente no. Sí. Sin tener problemas, ¿cómo se diría? Me sale motrices, no es motrices, sí. ¿No? Pero que no puede, físicamente puede hablar, pero no lo hace, ¿verdad? Exacto. Muchas veces, sí, en el trastorno de espectro de autismo hay 3 áreas, digamos, que están afectadas, ¿no? Por un lado es como todo el desarrollo de la comunicación, desde el punto de vista de lenguaje verbal y no verbal. Por otro lado, también todo un punto de interacción con respecto a intereses, es decir, niños que, más allá del desarrollo del lenguaje o no, cuando el niño viene y te señala algo que le llama la atención, cuando intenta imitar algo que haces tú, son inicios de interacción que llamamos, ¿no? No es lenguaje, pero sí es interacción donde es divertido estar contigo y hacer cosas contigo, ¿no? Ese es el segundo punto. Y el tercero es como todo un repertorio de intereses muy restringido, es decir, niños que, con un niño pequeñito, cuando tiene un desarrollo perfectamente típico, cualquier cosa que su madre, su padre, su abuela le pueda hacer, le atraen, quiere de ellos. Entonces, cuando estamos observando a niños que potencialmente tienen signos de trastorno de espectro de autismo, lo que vemos es un niño mucho más focalizado en el objeto. No le interesa tanto a la persona, no le divierte tanto como sí el objeto. Entonces, esas son las 3 áreas básicas para el diagnóstico del autismo. Intereses así focalizados, así dice un niño que no quiero decir obsesionado, pero como que con intereses mucho menos cosas le gustan capaz, pero le gustan muchísimo más de lo que le puede gustar a la otra persona. Exacto. Muchas veces en el niño típico el interés viene del interés del adulto. Es decir, la mamá de un niño se acerca con cualquier objeto, le hace cualquier tontería y el niño muestra interés, quiere. Muchas veces en niños, una de las señales de alerta para el trastorno de espectro de autismo es exactamente eso, ¿no? El punto en el que nosotros intentamos que el niño se interese por algo y no le interesa. El niño no le interesa y casi sale de la situación para ir a buscar lo que a él le puede interesar, ¿no? Ese punto en el que, cuando hablamos de niños de 18 meses, 24, es decir, niños muy pequeños en el desarrollo, en el que básicamente lo que están haciendo es, poca interacción, donde prácticamente la interacción se resume con el adulto a cuando necesitan algo, y ellos no lo pueden conseguir, y mucha focalización en algunos objetos, donde además generan pues comportamientos relativamente repetitivos y tienen dificultad para que el objeto sea retirado, es decir, mucha adherencia a algunos objetos por encima de las personas. Cuando decís comportamientos repetitivos, ¿qué sería? Por ejemplo, podemos observar niños pues que en un coche mueven repetidamente la ruedecita, ¿no? O abren y cierran la puerta. Observamos comportamientos con objetos como este o sin objeto, donde a lo mejor el niño puede dar vueltas sobre sí mismo, puede estar encendiendo y apagando la luz de forma repetitiva. Observamos muchas veces donde el niño alinea cosas, ¿no? Hace como filas muy largas de bloques o de coches. Es decir, son comportamientos donde la repetición en sí misma no aporta nada. Podemos ver un niño jugando simbólicamente un juego donde repetidamente le da de comer al osito, y le da de comer a su madre, y cuando le da de comer a su madre vuelve al osito, pero es un comportamiento que viene de una observación, viene de una imitación no verbal, que es lo que le llamamos, y sobre todo se basa en una interacción con la mamá en este caso, ¿no? Entonces, claro, pues te iba a decir, los niños muchas veces son repetitivos, ¿no? De querer escuchar las mismas canciones muchas veces, ver las mismas películas muchas veces. Eso no es lo mismo, ¿no? De lo que estamos hablando. No necesariamente. El concepto de repetitivo, desde el punto de vista de necesidad de trabajar, de necesidad de abordar, es repetitivo más restringido. Me explico, es decir, por ejemplo, cuando tú tienes un niño pequeño, donde la repetición genera seguridad en el niño, ¿no? Es decir, cuando a un niño le gusta que su padre le cuente el mismo cuento cada día a la hora de dormir, no sé, las típicas canciones, al final genera seguridad, genera un punto de que para el niño es agradable, y eso no es tanto un problema en tanto en cuanto durante el día el niño puede escuchar otros cuentos, entiende otros cuentos, le interesan otros cuentos, otras canciones. Este es el favorito, pero le interesan otras cosas. Exacto. Este repertorio, ese punto de bueno, cuántas cosas le pueden gustar, es uno de los puntos como significativos para el diagnóstico. Y ahí dijiste algo de lo simbólico, ¿no? Que eso también es importante. Sí, hay un punto en el que capaz que es un grado más de complejidad. Claro, pero la habilidad de desarrollar como juego simbólico, al final el juego simbólico es como una representación de lo que el niño ve, ¿no? Es decir, el niño está observando cómo su mamá lo pone en el de esto para hacer pipi, en la bañadera, no sé cómo diréis aquí,
La pelela. Pelela, para hacer pipi o hacer caca, o ve a su mamá con el teléfono. Entonces es cuando en un momento determinado replica la situación y pone una muñequita en la pelela, o se pone el niño o la niña a hablar por teléfono. Es decir, la parte del simbolismo es buena y es significativa, porque muchas veces empieza a ser una parte previa al desarrollo del lenguaje, y por otro lado lo que te está marcando es que el niño está haciendo muchas prácticas de imitar, es decir, está observando en el entorno y está replicando él, ¿no? Entonces eso es uno de los puntos en los que en etapas muy... está aprendiendo también, o sea, vos decís imitar, pero también es un aprendizaje. Claro, es decir, desde el punto de vista en el que le interesa lo que su madre hace, lo puede imitar, y a partir de ahí es cuando puede entender el concepto de beber, de comer, porque realmente él con la imitación está demostrando que está entendiendo ese concepto. Entonces hay un punto en el que toda la imitación y todo el juego simbólico es como un elemento previo al desarrollo del lenguaje. ¿Qué pasa? Que todo esto nace del interés en la persona. Cuando tienes un niño en el que está más interesado, como decíamos antes, en dar vueltas a la rueda en un coche, se pierden muchas oportunidades de observar a su madre, de imitarla, de pasarlo bien con ella, y a partir de eso donde todo se empieza a complicar, ¿no? Y esto empieza a pasar sobre los 18, 24 meses. Es decir, ahí es cuando los primeros síntomas de autismo empiezan a florecer, ¿no? Ahí, en esto de lo simbólico también refleja una dificultad para la imaginación. Claro. Para imaginar. Claro. Todos los procesos al final, cuando un niño genera habilidad simbólica, y a partir de aquí es cuando él crea su propia respuesta. Es decir, el niño, pues pequeñitos, ¿no? Pues pueden ver Peppa Pig, pueden ver Caillou, pueden ver, y a partir de ahí, desde el punto de vista de todos esos inputs que tiene, es cuando puede generar, ¿no? Y con otros muñecos generar cosas que él ha visto en otras situaciones, ¿no? Ese punto de imaginación al final es un punto en el que el niño genera a partir de lo que él ha observado y él ha podido imitar, ¿no? Entonces, claro, todo esto cuando lo transformamos en lenguaje, lo transformamos en que el niño puede generar frases nuevas, puede generar demandas que nunca ha oído, puede aprender cosas que nadie se lo ha enseñado directamente. Eso es algo como muy típico en el niño sin dificultad, ¿no? Que en un momento determinado puede generar palabras que dices, ¿quién se lo ha enseñado? Y al final no se lo ha enseñado nadie. Nadie le enseña a decir palabrotas. ¿Decís palabrotas? A un niño típico, pero hay un punto y dices, ¿cómo lo ha aprendido este? Y le copia, le escuchó. Pues por el punto de la observación, por el punto de esa velocidad a la hora de poder aprender, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí cuando el niño dentro del espectro de autismo tiene dificultad de ese acceso, se pierde toda esa posibilidad de desarrollo. Hablando del trastorno del espectro de autismo como si fuera uno, ¿no? Hay muchísima variabilidad y puede haber niños que puedan generar algún tipo de juego. Ahí está el tema del espectro, ¿no? Que esto es algo de lo que se viene hablando hace no sé cuántos años se habla del espectro, ¿no? Correcto. Pero lo hemos hablado aquí en el programa, pero no sé si la palabra es grados, pero hay diferente o variedad, ¿no? Sí, yo creo que es ambas cosas, ¿no? Es decir, en el concepto de espectro, pues no sé, yo calculo que deben haber como hace 7, 8 años, casi 10 años como mucho que se habla dentro del concepto de espectro. Antes también, pero desde un punto de vista diagnóstico hace como 7, 8 años, no te sé decir exactamente. Y sí, este concepto de espectro yo creo que lo que marca es como diferentes niveles de severidad, y por otro lado también el concepto de mucha variabilidad, a pesar de que la severidad sea la misma. Es decir, te puedes encontrar niños que desarrollan el lenguaje, que tienen componentes similares en cuanto a aprendizaje, pero que tú los ves y son completamente diferentes entre ellos, ¿no? Es decir, no solo es un punto de un niño con más impacto del autismo en su repertorio o menos, sino que además con niveles similares de impacto, cómo se materializa el autismo en ese niño pueden ser muy diferentes. Y eso lo complejiza todo mucho a la hora de investigar y a la hora de generar protocolos, porque en todos los trastornos, las condiciones, las enfermedades, hay digamos, todo el mundo que tiene ese diagnóstico, que tiene esa etiqueta diagnóstica, generalmente todos los síntomas son muy parecidos entre ellos. Esto facilita mucho el desarrollo de investigación, pero cuando tienes niños, cuando tienes una entidad diagnóstica que es tan variable, es muy complejo. Claro. Ayer justo me preguntaba esto, porque ayer justo estuve viendo de casualidad una entrevista con un periodista argentino que se llama Julio Leiva, hace un espacio que se llama Caja Negra en YouTube, y había entrevistado a un niño con autismo, Ian, y en el momento le pregunta esto. Primero, las entrevistas de Caja Negra siempre empiezan diciendo, ¿estás para romper el hielo? Siempre empieza con la misma frase, y se la dijo a Ian y le dice enseguida, yo sé que para un autista esto puede ser algo literal, pero es una figura que yo uso, ¿no? Ahí está lo de lo simbólico, ¿verdad? Sí. Pero después el niño en un momento le pregunta por el tema del espectro, y el niño le dice, bueno,
yo no sé si hay grados, no hay un termómetro para medir el autismo, dice él, y me quedó esa imagen no sé al final si es correcto hablar de grados, pero entiendo que desde el punto de diagnóstico sí, por lo menos de sí, a ver, diferentes, sí. Más severo, menos severo, claro. ¿no? Yo un niño punto, más funcional, menos funcional. Claro, yo intento siempre tener mucho respeto por las declaraciones que las propias personas dentro del espectro de autismo, porque al final son las que lo están viviendo, sí, claro. ¿no? Yo siempre digo que hay muchas veces que veo niños y pienso, ostras, me encantaría cambiarme con ellos por 2 minutos en su vida, ¿no? Pero entonces en ese punto, pues obviamente sí, absolutamente respeto sobre esto. Es verdad que clínicamente, si nos vamos a un punto más, claro, más desde el punto de vista de no tanto como, o sea, con la importancia de cómo Ian, por ejemplo, en este caso se siente, ¿no? Pero desde un punto de vista clínico hay muchas veces que necesitamos catalogar, ¿no? ¿Para qué? Para los niveles de apoyo que se pueden requerir, no sé, prevención de cosas que se pueden complicar. Entonces ahí sí que hay medidores, digamos, en las propias entrevistas diagnósticas, observaciones diagnósticas, hay medidores para medir como qué grado, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, en la, digamos, observación, en la prueba diagnóstica o prueba que ayuda al diagnóstico más famosa para el trastorno espectro de autismo, es una entrevista que se llama A2, es una observación del niño y ahí te lo marca en 3 niveles, ¿no? Como grado 1, grado 2, grado 3, bien, donde te marca un poco cuál es el nivel de afectación o no por según qué áreas, ¿no? Entonces esto pues se puede utilizar a la hora de qué recursos necesita un niño, ¿no? Es verdad que eso todo es un poco débil, el punto de los grados y lo que puede necesitar, ¿no? Con lo cual, yendo a la parte personal, Ian tiene razón, ¿no? Yendo a la parte no clínica, es matemático, digamos. Correcto. Y que un grado 1 no quiere decir que tu vida va a ser mejor que un grado 3. Bien. ¿No? Y otra cosa que me quedé con de esa entrevista que me pareció interesante, que quizás no se habla tanto por esto que decís de la experiencia, ¿no? Él hablaba de la experiencia, el tema de que a veces habla de las rabietas, creo que él discute el término berrinche, como que dicen que tenemos berrinches y no es así, pero bueno, como que un niño autista puede en un momento estar sobregirado, sobrepasado por una situación, ¿no? Y él explicaba cómo a veces un niño autista necesita autorregularse y capaz que sentarse un rato solo y que la gente a veces no lo entiende y se acerca a preguntar si estás bien y como yo estoy bien, estoy autorregulándome. Me pareció bien interesante eso, que quizás no lo tenemos tan en cuenta las personas neurotípicas, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que yo intento nunca utilizar los conceptos que pueden tener una connotación social. Entonces el berrinche es verdad que a veces tiene una connotación como un niño malcriado, que te estás portando mal porque quieres y porque no tienes nada más que hacer que portarte mal, ¿no? Yo creo que eso en las personas de respecto a autismo para mí no es un término a utilizar desde una perspectiva técnica. Entonces yo creo que es verdad que el niño con autismo muchas veces, yo digo, como presenta comportamientos que no queremos, claro, para él, ni para nadie, ni para ninguna persona, ¿no? Entonces, pregunta como comportamientos no deseados, presenta como comportamientos no deseados. Para mí este es el concepto, ¿no? El punto de decir, no le aporta una calidad de vida, no está disfrutando. Entonces, hay muchas veces en las que podemos tener diferentes formas en las que un niño genera un comportamiento no deseado, ¿no? Creo que en muchos casos las personas dentro del espectro de autismo, esos comportamientos los generan porque la situación donde están les acaba generando ansiedad, les acaba generando dificultad para poder sobrellevar eso, ¿no? Y a lo mejor es una persona, pues imaginemos, pues que le gusta la ópera y que está en un concierto de música electrónica y que hay un punto en el que te genera un malestar y que quieres salir de ahí y que no tienes la forma de poder salir, ¿no? Y muchas veces el niño acaba descubriendo, entre comillas, que digamos, cuanto más intensa es su respuesta al nivel de aversión, antes sale. Entonces hay un momento en el que ahí es donde hay un aprendizaje en cualquiera de nosotros, pero el niño con autismo es mucho más obvio, ¿no? El punto en el que al haber una dificultad para decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para que me entiendan que quiero salir de aquí? ¿No? ¿Qué pasa? En esas situaciones seguramente la ansiedad aumenta y nos lleva a generar comportamientos que el entorno entiende como no deseados, pero para mí son maravillosos porque me permiten salir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay un punto en el que ahí es cuando yo creo que el organismo, o sea, es como te excitas, hay ansiedad y hay un punto en el que eso nos pasa a todos cuando nos enfadamos con alguien, ¿no? Que es como, mira, no quiero que me hables, no pasa nada, pero necesito un tiempo, déjame. Y esto es, los fumadores salen a fumar, el no fumador se come un caramelo o lo que sea, pero creo que hay un punto en el que necesitamos entender y respetar este tipo de situaciones, ¿no? A diferencia de otros comportamientos que también los presentan los niños sin dificultad, sin un trastorno de espectro de autismo, donde bueno, muchas veces el lloro, el no sé qué, no sé cuánto, es una forma en la que alguien acabe generando algo que te gusta,
¿no? Y es como, pues el niño, pues le apagan la televisión y llora buscando que su madre se sensibilice y le ponga la televisión. Sí, entonces eso, bueno, pues eso es un comportamiento de un niño. No de un niño dentro del espectro de autismo o no dentro del espectro de autismo. Entonces, nada, yo creo que es verdad que hay que tener con mucho respeto y mucho cuidado en cuanto al abordaje de estos comportamientos, sobre todo evaluando muy bien el punto de en qué medida el niño lo puede estar pasando mal porque la situación es compleja para él, ¿no? Y no entenderla como, bueno, pues ahora se tiene que aguantar, se tiene que fastidiar hasta que se acostumbre, porque no, porque es como si, pues nada, te meten en una nevera a -4. Pues hay un momento en el que ni te acostumbras y lo único que vas a hacer es intentar salir de ahí, sea como sea. Bien, les iba a decir ahora de hacer una pausa, pero una pregunta antes y ya para ya dejar sembrado el siguiente bloque. Jessica, también te invito a participar de esta pregunta, porque hasta ahora te tengo callada, pero en realidad podés sumarte, obviamente. Sí, claro. Pero no, me preguntaba en cuanto al tratamiento, ¿no? Para ya ir pasando de esa parte, vamos a hablar más de la parte de la parte familiar, que me imagino que es bien desafiante. Pero ¿hasta qué punto, cuál es el objetivo cuando se trata a un niño con autismo? O sea, ¿se puede llegar a, entre comillas, empatarlo con un niño neurotípico? ¿O ese no necesariamente es el objetivo? ¿Qué dicen ustedes? Mira, yo para mí Para también regular me imagino un padre que le recibe el diagnóstico que un hijo tiene, claro, las expectativas que puede tener un padre, ¿no? Yo creo que al final cuando la necesidad de abordaje, la necesidad de intervención, para mí solo persigue un punto, que es incrementar la calidad de vida. Para mí, y además lo digo desde una perspectiva clínica y desde una perspectiva completamente humana, ¿no? El punto de decir, no es justo que haya niños que no sabemos por qué no puedan disfrutar de su entorno, no puedan disfrutar de lo que sus padres le pueden dar, de lo que su hermano le puede dar, y independientemente de donde esté, que pueda disfrutar de cosas que los demás niños de su entorno pueden disfrutar. Entonces hay un punto en el que eso necesitamos cambiarlo, para mí, porque no es justo para el niño y no es justo para sus padres, ¿no? Creo que en el trastorno espectro de autismo el diagnóstico no solo lo vive la persona, sino que casi sobre todo lo vive el entorno. Entonces, es un trastorno bien social, ¿no? Absolutamente, porque hay muchas veces en las que el que menos lo pasa mal desde una perspectiva de calidad de vida puede ser a veces el niño y es todo su entorno. Es decir, las personas con autismo, antes hablábamos 1 por 44, por 36, al final eso tienes que multiplicar por 3 o 4, que es el número de gente que hay en casa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que creo que al final lo que necesitamos es incrementar la calidad de vida. ¿Cómo? Pues aportando aquellas habilidades. Yo lo pienso, ¿no? Es como, bueno, un niño de 3 años, ¿cuál es el niño que mejor calidad de vida tiene? Pues el que está más preparado para disfrutar de su entorno. Y eso conlleva aprender a jugar, aprender lenguaje, aprender a esperar, aprender a permanecer y posteriormente habilidades académicas, Entonces yo creo que el tratamiento del autismo debemos enfocarlo a enseñar habilidades de forma muy proactiva. No se trata de que el niño de hacerlo feliz por hacerlo feliz, se trata de hacerlo feliz como lo más cerca del modelo más óptimo de calidad de vida, ¿no? Entonces para mí es una cuestión de el niño con autismo no es una cuestión de que tengamos que enseñar el lenguaje a toda costa. No, tenemos que abordar el lenguaje porque en realidad es lo que le va a aportar más posibilidad de disfrutar, ¿no? Entonces creo que ¿cuáles son las expectativas y cuáles son el pronóstico? Pues es muy variado. Depende mucho de qué es lo que se haga como parte del tratamiento, depende mucho de cómo los padres sean capaces no solo de entender la dificultad, sino de realmente cómo puedan ayudar. Creo que eso es uno de los aspectos importantes en la intervención, el punto de cómo preparamos a los padres, no para ser padres, ¿no? Sino cómo podemos hacerles ser padres de ese niño con un nivel de disfrute, con un nivel de apoyo significativo. Bien, ahora sí les propongo hacer una breve pausa y a la vuelta charlamos más de escuela familias, es verdad, con lo que están trabajando en el espacio. Buenísimo, claro. Estamos hablando de autismo, estamos hablando de familias, estamos repasando, cómo se diagnostica el autismo, los diferentes grados, ¿verdad? Estamos hablando de las respuestas que tienen algunos niños con autismo ante
determinados, ¿cuál sería la palabra, Víctor? No me está saliendo, pero determinados eventos, situaciones, eventos, ¿verdad? Situaciones que pasan en el contexto, en el ambiente. Sí, quería una palabra que me parece que es la que usaba este niño que te decía ayer, pero no, ahora se me fue. Si me vuelve me recordaré. Pero bueno, estamos conversando con Víctor Rodríguez, psicólogo especialista en autismo. ¿Español o catalán? Bueno, es un tema un poco político. Yo me siento, yo soy catalán. Toda mi familia es del sur de España. Pero yo me siento pues catalán. No te pones mal si te decimos español. No, absolutamente no. Al final es mi país también. Claro. Es decir, que no tengo ningún problema. Y está también con nosotros Jessica Malán, que es una de las coordinadoras de Espacio Indalo, que están haciendo este programa Escuelas Familias que adelantábamos recién, del cual Víctor es supervisor, ¿verdad? Exacto, sí. Antes de entrar a hablar específicamente de eso, iba a comentar algunos mensajes que nos han enviado los oyentes. Varias preguntas, algunas que ya veníamos charlando, ¿no? Por ejemplo, si hay una raíz genética en el autismo, algo decías vos, Víctor, al principio, ahora fuera de micrófono nos comentabas un poco más, ¿no? Que algo hay de eso, ¿verdad? Sí, de hecho hay elementos que indican que cuando un niño está dentro del espectro de autismo, la probabilidad que sus hermanos potencialmente después más pequeños puedan tenerlos y se incrementa. Es decir, hay algunos en gemelos, por ejemplo, hay algunos patrones donde se puede encontrar algún elemento más genético. Entonces claramente todo apunta a que hay una base genética, pero seguramente de la parte genética es algo necesitamos todavía muchísimo por conocer, ¿no? También hay alguna pregunta de si podía tener que ver en el hecho de que hoy hubiera más casos, más diagnósticos. Vos ya explicabas, ¿no? Que es que ha cambiado el concepto, no necesariamente es que hay más niños autistas, sino que el diagnóstico ahora es más amplio, ¿verdad? Pero algunos preguntaban, por ejemplo, si usar pantallas desde muy niños podía afectar. Me decías que no. No va por ahí. No va por ahí. Seguramente eso, el incremento de los criterios y también, pues eso, temas de contaminación ambiental, no sabemos cuáles son, pero realmente en todo lo que es desde la gestación hasta los 18 meses de edad hay un montón de variables que pueden estar afectando, pero claramente no hay nada ambiental tipo pantallas, tipo educación de los padres, tipo que lo pueda estar generando. Lo que sabemos es que es algo orgánico, seguramente multifactorial, pero no hay nada que unos padres hagan que culpabilice, o sea, que explique bien el comportamiento del TEA en un niño. Sí. Es importante, muy importante, el punto de desculpabilizar cosas que los padres han podido hacer en términos de pantallas o hablar diferentes idiomas o en términos de separarse no tiene nada que ver. No va por ahí. Bien, y una última, y ahora sí vamos a eso. Acá pregunta Steffi, que dice, en algunos casos hay agresividad física, y dice, ¿eso también es una manera de salir de esa ansiedad? ¿Puede darse como una descarga necesaria? Pregunta. Sí, realmente. Esto que veníamos hablando de lo que se llama berrinche, pero que discutíamos esa palabra, pero para que se entienda. Sí, muchas veces ese concepto de berrinche, ¿no? O comportamiento que no deseamos, pues porque la persona lo está pasando mal, él y el entorno, se puede manifestar en forma de agresión. Yo creo que hay en análisis del comportamiento, que es la herramienta que utilizamos, siempre hablamos que un comportamiento de agresión está buscando salir de una situación aversiva o conseguir algo que esa persona quiere, ¿no? Entonces es difícil así como catalogar la agresión como un punto solamente de escape, ¿no? Pero sí, es verdad, muchos niños generan estas conductas de agresión porque al final es el comportamiento a través del cual pueden salir de situaciones de forma mucho más rápida, y la solución no pasa por vos, ¿no? El querer salir de esa situación. Eso es. Y muchas veces la solución, creo que es importante hacer énfasis en eso, ¿no? Que la solución no pasa porque el niño se aguante, ¿no? Porque el niño tenga que tolerar una situación que para él puede ser compleja, ¿no? Sino ahí creo que tenemos que consultar pues con los especialistas que nos puedan recomendar en cada caso y en cada tipo de comportamiento qué es lo que tenemos que hacer como padres, como educadores o cuidadores. Jessica, ahora sí podemos hablar un poco más de Espacio Indalo, ¿verdad? Estas clínicas que en Montevideo, ¿dónde es que está bien? Estamos en La Unión, en el barrio de La Unión, bien, a un par de cuadras de 8 de octubre. Y en Shangri-La. Y en Shangri-La, en Ciudad de la Costa. Ya hace unos 15 años que arrancamos en Shangri-La, en Canelones, y bueno, y después también abrimos en La Unión. ¿Y hace cuánto que están enfocados así más en la parte de familia? Bueno, nosotros en realidad desde que comenzamos con este proyecto, intentamos
poder acompañar a las familias y a todo el entorno de crianza del niño, que es un poco la idea, ¿no? Pero bueno, a partir desde el año pasado empezamos a gestar este proyecto de lo que tenía que ser como este espacio de escuela-familia, ¿no? Entendiendo de que muchas veces nos pasa que los chicos con TEA tienen, bueno, por ejemplo, por lo que es en Uruguay, el Banco de Previsión Social, BPS, acceden a la posibilidad de tratamientos por lo que son las ayudas especiales, pero bueno, estos tratamientos son limitados en cantidad de horas y en cantidad de veces por semana que un niño con estas características precisa, ¿no? Entonces lo que nos encontramos y lo que empezamos a pensar era que, bueno, la forma de poder, de alguna forma, darle más horas o más tiempo de tratamiento y de una cuestión que ¿no? En esto que hablaba hoy con mucha claridad Víctor, ¿no? Mejorar la calidad de vida de ese niño y de su familia, era poder de alguna manera darle a los padres, empoderar a las familias en qué cosas tenían que hacer ellos para que para que su niño consiguiera otras habilidades, aprendiera cosas nuevas. Entonces armamos este proyecto de Escuela Familias, en donde están invitados no solamente la familia, a veces nos ha pasado y es muy lindo ver que vienen los abuelos, que viene la señora que los cuida en casa, viene el acompañante, maestra. Es decir, bueno, yo tengo a este niño conmigo, bueno, ¿qué cosas podemos hacer para que esté mejor, para que avance, para que sus aprendizajes vayan en aumento? Y para que justamente el día a día, la cotidianeidad de esta familia y de este niño sean, más confortables y puedan estar mejor, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a partir de ahí es que, con Víctor empezamos a generar el proyecto y ya llevamos, este año fueron unos 4 encuentros. Uno de ellos fue virtual, los otros son en formato presencial y nos queda en octubre otro encuentro más, donde hemos hablado de estos temas, ¿no? De estos comportamientos no deseados, del tiempo libre en el hogar, cómo lo podemos organizar, y de lineamientos generales en cuanto a cómo aprende el chico con una niña o un niño con estas características, ¿no es cierto? Y también, algunas cuestiones que salen de lo que puede pasar en el aula, de lo que puede pasar en diferentes espacios a los que en los que está inserto. ¿Ustedes trabajan con familias de nivel socioeconómico así medio? Ahí va, bajo, sí, ¿no? Más o menos nuestras familias son familias de clase media, algunas de clase media baja, en donde, gente que no puede quizás contratar un acompañante terapéutico más presente todo el día, o verdad, no sé. Es como comprobado a nivel científico de que el niño se va a beneficiar de una mayor carga horaria, en una frecuencia también mayor, ¿no? Entonces, si nosotros, si el niño va 2 veces por semana, 45 minutos a terapia, ese tiempo es reducido para todas estas áreas que hoy comentábamos que tenemos que poder trabajar y que podemos justamente que pueden aprender otras cosas. Entonces, en ese entendido de que 2 veces por semana es poco, podemos pensar en que las familias tengan justamente estos conocimientos para aquellas familias que no pueden acceder a más horario de tratamiento y que puedan también en el hogar, con los referentes que estén a cargo, porque nos pasa muchas veces que quedan al cuidado de la abuela, que quedan al cuidado de una señora que es la que está en la casa. Entonces, que capaz que no cuentan con esa formación, y empoderar a las familias, darle como ese lugar de que ellos son justamente los grandes promotores de que también las cosas sucedan y las familias con muchas ganas y deseos también, obviamente, de poder apoyar a sus hijos y a hijas, ¿no? Y ahí, Víctor, ¿tu rol cuál es en el proyecto en Escuela Familias? Bueno, pues yo tengo la gran suerte de poder ayudar al equipo de Indalo, de Espacio Indalo, a empoderar a las familias, a dar desde una perspectiva. Yo me dedico mucho a todo lo que es el análisis aplicado de la conducta, entonces ayudar desde una perspectiva desde ahí, ¿no? Desde el ABA, que se llama, ¿no? A cómo podemos abordar dificultades, como decía Jessie ahora, el punto de decir, ¿cómo podemos estructurar el tiempo con nuestros hijos? Más allá de salir a pasear, pautas concretas y algo que me parece buenísimo es esta posibilidad de apertura hablamos de un tema y que los padres puedan preguntar, ¿no? Puedan preguntar abiertamente sobre, me encuentro con esta situación. Creo que, si bien no solo es enriquecedor para la familia, sino para el resto de familias que lo pueden compartir. Entonces me parece como un espacio maravilloso en el que, tengo la suerte de poder participar y estoy muy agradecido por eso.
Claro, eso que dice Víctor es bien interesante, porque él al principio lo que hacemos es como una exposición capaz que de un corte más teórico, en donde podamos hablar la temática que sea, y después hay un espacio de preguntas, un espacio donde las familias pueden plantear, no sé, dudas o situaciones que han vivido, y bueno, y que claramente, bueno, a veces los tiempos no son todos los largos que uno quisieran, pero bueno, las familias pueden tener esa posibilidad, y eso también repercute también en las terapias después individuales que tienen los chicos, porque bueno, a partir de ahí se pueden generar líneas de intervención también con los técnicos, y podemos como aunar ahí mucho más objetivos y formas de trabajo, ¿no? Bien, cuando hablan de empoderar a las familias, ¿cómo lo podemos decir? Yo creo que sobre todo es educarlas, ¿no? O sea, quiero decir, formarlas. Por ejemplo, cómo lidiar con niños que están en una crisis. Exacto. Y para eso, hay muchos cursos, mucha formación para técnicos, pero bueno, las familias es la persona, lo que decía Víctor hoy, ¿no? También es el que está 24/7. Y muchas veces menos, ¿no? Trabajando, además, capaz claro, que no tiene tiempo para formarse. Exacto, pero son también los que cuando tenemos que ir a un cumpleaños, cuando tiene que ir a una reunión familiar, cuando hay que ir al súper, cuando son el que se ve en esas situaciones que bueno, que ¿no? Entonces aparece que a veces no siempre es fácil que la familia salga, que vaya a reuniones, que esté en contacto, porque bueno, ¿qué pasa si se enoja? ¿Qué pasa si hay algo del entorno que no le va a hacer? Yo creo que un punto el concepto de empoderar en ese caso para mí es el punto de liderar, ¿no? De ser protagonista no hay nadie más protagonista en la vida de un niño que sus padres, ¿no? Entonces yo creo que uno de los aspectos que a veces los padres reportan como más complejos desde el punto de decir es que no sé qué hacer con él, ¿no? Y me parece que es un tema bien básico, ¿no? Claro, es un tema complejo como padre. Calculo, yo no soy papá de un niño dentro del espectro de autismo, pero calculo que tiene que ser muy complejo el decir, no sé qué hacer. Y soy su padre, soy su padre, su madre, soy la persona que más debería saber qué hacer con él, ¿no? Y además me doy cuenta que no solo no sé qué hacer no sé qué hacer a la hora para que se vista, no sé qué hacer para que se lo pase bien, para que juguemos juntos. Pero a la vez de la calidad de vida, ¿no? Claro, pero a veces me doy cuenta de que el terapeuta que viene, que es un pibe de 25 años, es capaz de hacérselo pasar bien a mi hijo. Y la otra, y yo no. Creo que ese es un punto en el que necesitamos poner a los padres en el punto que les toca, ¿no? Acá quería leer por lo menos un fragmento de un mensaje que mandó hace un rato Carmen del Sauce, que bueno, cuenta una anécdota con su hijo, que tiene 40 años, diagnosticado con autismo cuando tenía 2 años, bueno, que ahora tiene cierta independencia, que va solo en ómnibus al psicólogo y demás. Bueno, cuenta un poco sobre eso, cómo jugaba de niño con botellas, con autitos que agrupaban fila, ¿no? Lo que veníamos charlando antes. Dice, sabía todas las marcas y modelos, también los códigos de las chapas de auto de Canelones, en fin, pero me quedo con algo que dice al final, que dice que bueno, que ellos viven en Sauce, y dice que él deambula mucho, es un deambulador nato, anda por el pueblo en bicicleta, caminando, y casi todo el mundo lo conoce, y dice como lo importante es que la comunidad también como que lo ha arropado, dice que la comunidad también es terapéutica, que eso capaz que va más allá de la familia, pero que también es algo que quizás los amigos o gente de por fuera, los compañeritos de la escuela, ¿no? Que también tiene que tener cierto conocimiento de cómo manejarlo. Yo soy docente, pero universitario, pero me pasó hace no tanto de tener un alumno que tenía estaba dentro del espectro autista y yo no sabía cómo manejarlo, claro, ¿no? Y no generó complicaciones, por decirlo de una manera fea, pero sí hubo alguna instancia en la que yo me quedé como, ¿y acá qué tengo que hacer, no? Y claro, me imagino mucho peor. No quiero decir adjetivos negativos, pero mucho más complejo, más con los compañeros de clase, con los profesores o los maestros, ¿no? No solo del liceo, yo que sé, en el club, no sé, me imagino que gente que probablemente está más alejada de la familia, pero que también tiene los desafíos. Sí, yo creo que concientizar es súper importante, ¿no? El poder, que no es que está haciendo un berrinche porque quiere el chocolate en la fila del súper, sino que también, que a veces las miradas, ¿no? Tendemos a como mirar en forma, ay, esa madre que lo agarre, mirá lo que está haciendo este niño, ¿no? Y qué vergüenza. Y que en realidad capaz que está pasando por alguna situación de esto y es una situación que también a ella ya la está excediendo ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la concientización en todos los ámbitos es súper importante. Por eso, en esto de la escuela a familias, que en realidad las familias,
como la palabra queda corta, porque justamente pensamos a veces en los cuidadores, ¿no? En esos referentes de crianza, donde puede también estar otras personas. Nos parece súper importante que puedan contar con esa formación. Las maestras lo viven un montón, donde a veces realmente les es complejo el poder tener 35 niños y a fulano o mengano que tienen estos desafíos en el neurodesarrollo y que también tenemos que poder abordar y que también tiene que ir a aprender y que también tiene que socializar y que, ¿no? Entonces, creo que concientizar y poder hablar, que se hable, que se piense, que se discuta y que obviamente que nos podamos seguir formando, ¿no? Un último punto, en Espacio Indalo ustedes están para continuar y profundizar, entiendo, el trabajo que están haciendo, están buscando financiamiento, ¿verdad? Bueno, en realidad lo que nosotros nos gustaría es que esta propuesta no quede solo reducida a lo que es hoy, a familias del centro, o a poder tener, por ejemplo, mayor carga horaria de estos talleres, en donde podamos contar también en esto que hablaba hoy Víctor, de los funcionamientos de los chicos, donde, bueno, hay veces que también sería interesante poder dividir un poco, bueno, ¿no? Chicos que tienen lenguaje, chicos que capaz que todavía no, más grandes, ¿no? Y ahí poder juntar a las familias porque ni que hablar que los desafíos que presentan sus hijos van a ser diferentes y entonces buscar más carga horaria para la escuela familias y bueno, y esta posibilidad de también poderlo ampliar a otras familias que no son del centro sería como súper interesante, pero bueno, ni que hablar que para todos también precisamos recursos. Así que, pero bueno. Es una de las dificultades que se añaden al autismo. Exacto. En muchas ocasiones el apoyo desde un punto de vista económico no existe. No existe literalmente, ¿no? Entonces es una pena que o las familias tengan que asumir ese costo y que los profesionales tengamos que trabajar de una forma muy ad honorem, ¿no? Entonces creo que no es justo para nadie, ¿no? Y creo que es importante hacer llegar este mensaje, no sé si a entidades políticas, pero sí a personas en las que con los números de 1 por cada 36 en algún punto nos va a tocar, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser sensibles, tenemos que estar abiertos a este tipo de cosas y por qué no también a la necesidad económica. Para quienes les interese aportar de alguna manera, ¿cómo se pueden poner en contacto con ustedes? Bueno, nosotros en realidad Espacio Indalo lo pueden buscar por la web. Ahí Indalo como suena. Espacio Indalo como suena. Y después tenemos el Instagram y bueno, por ahí se puede, hay vías de contacto. Estamos. Jessica Malán, Víctor Rodríguez, muchísimas gracias a ambos por estos minutos esta mañana. Gracias a ti. Gracias a vosotros, gracias.